Me conecté. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Bien, bien, a las corridas, pero llegué bien. Estamos igual, estamos igual. Así que, bueno. Bueno, buenísimo. Para compartir, si tenemos para compartir la pantalla. Dale, dame un segundito. Ahora sí, Andrea. Bárbaro. Son 300 de 5. Arrancó. Vamos al principio. Ahí estamos. ¿Ahí se ve? Sí, bárbaro. ¿Se ve bien? Perfecto. Bárbaro. Les pido, por favor, que silencien sus micros a todos. Así la podemos escuchar a Andrea. ¿Cuándo quieres, Andrea? Bueno. No hace falta presentarte, ya te conocemos todos, así que por eso arrancamos directamente. Bueno, buen mediodía para todos, un placer que se tomen un tiempito un viernes al mediodía. Y un poco la idea del pedido está vinculado con esta variante Delta, y yo también incluí el tema de novedades de COVID, porque tuvimos un anuncio hace muy poquito de combinaciones vacunales, y por ahí eso motiva mucha consulta que ustedes desde las farmacias pueden también asesorar. Así que bueno, el material siempre les va a quedar, así que no se preocupen por tomar fotos, yo se los mando. Y sí, vamos a tratar de hacerlo sencillo para que después pueda haber espacios para preguntas. Perfecto. Bueno, básicamente en este contexto hay una gran preocupación en dos escenarios. Uno es el escenario profesional y otro está vinculado con el escenario de la comunidad. ¿Cuánto nos preocupan a nosotros como infectólogos las variantes y cuánto en realidad le tienen que preocupar a la gente? Entonces, lo que uno tiene que trabajar es el concepto de que esta es una infección viral. Esta infección viral determina que el virus, al pasar de persona a persona, va haciendo copias. En esas copias, lo que hace es, a veces, tener errores, y por un mecanismo adaptativo, de acuerdo a los errores que comete, algunos errores se perpetúan y algunos otros errores son, por supuesto, reparados por enzimas específicas. Cuando estos errores se van acumulando, surgen lo que se llaman las variantes, que no son nada más que el reflejo de las mutaciones. A mí me pareció muy interesante esta gráfica porque por ahí permite ver cómo los cambios son las mutaciones, de modo que el mismo pajarito con un poquito de infección viral queda blanco y queda de otro color. Las variantes, cómo se cambia la secuencia o algunas de las mutaciones respecto al virus ancestral o al de Wuhan, y fíjense que para transformarse en una nueva cepa, yo les pido si alguno tiene abierto el micrófono que lo silencie, para transformarse en una nueva cepa es realmente un cambio muy grande, como ocurrió con el surgimiento de la cepa de Wuhan a partir de los coronavirus históricos que todos conocemos que existían. Entonces digo, hablamos en este momento de variantes técnicamente y no hablamos aún de cepas. ¿Cuáles son las características que nos preocupan respecto a las variantes? ¿O por qué las variantes tienen preocupación? El número uno es saber si en esta transformación del virus se van a hacer más transmisibles estos virus, es decir, que va a haber más posibilidad de contagiar a otros. El segundo aspecto a considerar es
si la enfermedad que va a generar una variante es más grave en cuanto a más hospitalización o a más muerte, es decir, mayor letalidad o mayor morbimortalidad. Por otro lado, ¿cuáles son los efectos sobre la vacunación y sobre los métodos diagnósticos? Si las vacunas, si la enfermedad que padecí o si los diagnósticos van a funcionar o no. En este sentido, esta es una información de la Sociedad Argentina de Infectología, donde muestra que se han clasificado, según la Organización Mundial de la Salud, en variantes de interés, en variantes de preocupación y variantes de gran impacto. Como ustedes ven, hay variantes de interés que están vinculadas con algunos cambios, y nosotros, cuando analizamos algunas muestras de los hisopados, nos encontramos con variantes que no son realmente de preocupación. Variantes de preocupación, y acá sí marco, porque son más transmisibles, o porque cambian la forma de presentación clínica, o porque cambian el perfil de afectación. Digo, la variante Manaus, que es una de las variantes que la tenemos como predominante en este momento, que es la gamma, fíjense que tiene un perfil de afectación de gente más joven, no sabemos si per se por la variante o por la intervención de la vacunación. Y por otro lado, variantes de gran impacto, donde ya estaríamos casi pasando a una situación en la cual hay un cambio en el diagnóstico, hay un cambio en evadir al sistema inmunológico de la enfermedad padecida o de las vacunas, y un aumento desproporcionado de los casos. Aquí tienen una gráfica, un poco, recuerden que la Organización Mundial de la Salud cambia los nombres de las variantes, que tenían ese nombre por el lugar de origen, para no estigmatizar las regiones o los países, y comienza con letras del alfabeto griego. Aquí tienen ustedes la variante Delta, que nos ocupa hoy, cómo esta surge en el 2020 a partir de India, y si ustedes recuerdan lo que fue India con respecto a la explosión de casos, estaba circulando esta variante. ¿Qué pasó después con los países que tenían vínculos comerciales con India? ¿Y qué pasó sobre todo? Porque también estamos impactados nosotros, como India es el mayor productor de vacunas, recuerden que India tenía un acuerdo con el Instituto Gamaleya e iba a producir el segundo componente de Sputnik V, y en su situación particular de explosión se generaron todos estos inconvenientes. Bueno, ¿cómo surge entonces esta variante Delta? Surge en la India en el 2020, en este momento en muchos países representa 50, 70, 80% de la circulación comunitaria. Esto es lógico, las variantes compiten y van reemplazando al virus que estaba antes, y en el caso de Argentina, nosotros tenemos una alerta epidemiológica vinculada con los viajeros y vinculada con una situación preocupante en Córdoba, preocupante en Salta, pero sobre todo casos aislados sin nexo epidemiológico de 2 personas en Buenos Aires. Esta gráfica me encantó para que tengamos claro qué sabemos de esta variante Delta. Sabemos que se llama Delta, que surgió en la India, cuáles son los cambios que presenta, y sabemos que es muchísimo más transmisible, que puede evadir la respuesta inmune de las personas que tuvieron la infección natural, o sea que puede existir una reinfección, que puede también producir una disminución de la protección de las vacunas. Les pido que quien tiene el micrófono abierto lo silencien. Sí, escúchame Andrea, porque te di ser hospedador. Vamos, ¿podés deshabilitar a Moto G5, por favor? Justamente... A ver si puedo, espérame. ¿A quién es? Moto G5, vos sabés que te di el ser hospedador y no lo puedo sacar de la charla, estoy hablando con el colegio, pero metí la pata. Perfecto, no importa. Ahí. A ver si ahí funcionó. Se sigue escuchando y bueno. Vos sabés que, ¿me querés hacer hospedador a mí? Por favor. Dale. Dale. Sí, pero Moto G ya está deshabilitado. Ahora el problema está en una tal Laura, que todavía tiene el micrófono también habilitado. Bueno, muteo Laura. Ahí está. ¿Ahí estamos bien? Ahí está perfecto.
Genial. Qué alivio, disculpen, pero hablar por encima de otro es complicadísimo. Terrible, terrible. Terrible, bueno. Roberto Borsato, por favor, también, que se silencie. Bueno, ahí me sienten, ¿sí, no? Bien. Bueno, entonces les mostraba ahí, como ustedes ven en la variante Delta, ¿qué sabemos real? Sabemos realmente que es más transmisible. Sabemos que puede evadir el sistema inmune de haber tenido la infección previa, o sea que cabe la posibilidad de una reinfección, que cabe la posibilidad de que la eficacia de las vacunas sea un poco menor, pero fíjense que está tildado que las vacunas siguen siendo eficaces y protectoras. Y en esto nos vamos a detener después, porque es un concepto importante para llevar tranquilidad a la población. ¿Por qué decimos que es más transmisible? Porque su índice de reproducción es más alto. ¿Se acuerdan que aprendimos el R0 o Rho, que era la posibilidad de que el virus, cuando yo estoy infectada, pudiera contagiar a contactos míos? El R0 o Rho para el virus de Wuhan se estimaba en 2.53, es decir, que por cada persona infectada, 2 o 3 personas se podían contagiar. En el caso particular de este virus, el R0 se estima en 6 a 9, es decir, que por cada persona infectada se pueden infectar 6 a 9. En la semana pasada, la gente del Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Atlanta planteaba que por este nivel de reproducibilidad era casi comparable a la varicela. Ustedes recuerden que la varicela es de las enfermedades transmisibles por vía respiratoria, una de las más transmisibles, con tasas de ataque muy altas. Así que aquí está la clave. Cuando decimos que no hay más gravedad, decimos esto porque el virus per se no es más grave, pero si uno considera que se va a infectar más gente, sabe que el 80% va a tener una infección leve, que un 15% va a requerir internación y que un 3% va a ir a cuidados intensivos. Si mi número de infectados es 1000, no es lo mismo que 100, no es lo mismo que 20, seguramente vamos a tener un impacto en el sistema de salud. Bueno. Ahora no pasa. Voy de nuevo. A veces cuando uno suspende no te pasa enseguida. Bueno, ¿qué pasa con las pruebas diagnósticas? Esta es una gran pregunta que todos se hacen, si por los test no voy a poder diagnosticar la variante Delta. Recuerden que los test lo que hacen es, tenemos test de antigenemias, que se hacen también por hisopado, y tenemos las PCRs. En este sentido, lo que ahí diagnosticamos es infección por SARS-CoV-2. Para poder identificar la variante, tenemos que ir a secuenciación, es decir, que no todas las personas que tienen un test positivo le podemos informar qué variante tiene, sino que estas variantes se estudian vinculadas con la gravedad de las personas, con el antecedente de viaje o con el antecedente vacunal, por ejemplo, en un personal de salud que tiene una forma moderada o grave. Pero las pruebas en principio, sobre todo PCR, no se ven afectadas y podríamos diagnosticar igual a las personas que están cursando una infección por variante. Con respecto a los síntomas, he hablado mucho, los síntomas son los mismos, algunos dicen que en estas variantes hay menos fiebre, pero también tenemos la intervención de la vacuna, pero lo que sí me pareció interesante es recordar que en este contexto que estamos viviendo, variante o no variante, el cuadro de vía aérea superior comenzó a ser bastante predominante, y hay muchas personas que tienen congestión nasal, con rinorrea, con dolor de garganta, subestiman el síntoma de resfrío, siguen circulando y probablemente estas personas tienen SARS-CoV-2. Entonces, insistir muchísimo en que los cuadros de resfríos o de congestiones o de alergias que históricamente tenemos todos los años, para este año particular debe ameritar la exclusión de la vida laboral y familiar y, por supuesto, la posibilidad de un estudio. Recuerden que de lo que tenemos circulando, casi no hay circulación de virus de gripe, hay circulación de rinovirus, de parainfluenza, de sincicial respiratorio, pero en general estos cuadros congestivos motivan mucha duda. ¿Protege entonces esta variante o las vacunas van a ser de utilidad para estas variantes? Bueno, me parece interesante estos conceptos de que ofrecerán algún nivel de protección. Todavía sabemos que la eficacia puede disminuir de acuerdo a la eficacia inicial de la vacuna
y esto se está realizando en pruebas, pero que esta disminución de la protección no baja de 90 a 0, y que también la reducción de la eficacia depende de a qué nos referimos. Nos referimos a la capacidad de evitar la infección, de producir una infección sintomática, de producir una enfermedad moderada, de producir una enfermedad grave o de la muerte. Y en general, todos los estudios han demostrado, y esto está vinculado con estudios ya a nivel internacional, que tanto AstraZeneca como Pfizer tienen una reducción de la eficacia, pero son muy protectivas o muy eficaces para formas moderadas y para graves, que el Instituto Gamaleya enunció un parte de prensa de su responsable aclarando que su vacuna tendría una eficacia del 90%, esto no respaldado aún por ningún estudio publicado, que la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, ha advertido que las 4 vacunas que ellos tienen aprobadas, Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, protegen de la variante Delta, y que últimamente ha surgido también una información de prensa respecto a la vacuna Sinopharm, a partir del Ministerio de China, explicando que esta vacuna también tendría una eficacia por encima del 80%. Así que como concepto claro es, las vacunas siguen siendo protectoras y eficaces, la reducción en la protección está sobre todo en la transmisibilidad y en las formas leves, pero siguen siendo muy buenas las protecciones para formas moderadas o graves. Pero ¿qué pasa con esta protección de las vacunas? Fundamentalmente, tenemos que lograr que la mayor cantidad de personas estén vacunadas y sobre todo, por las recomendaciones de lo que está pasando en otros lugares del mundo, necesitamos que la gente complete su esquema de vacunación. Es por eso que también en el tercer punto les marco que frente a esta situación, el Reino Unido, que había utilizado un formato de vacunación parecido a Argentina y que nosotros copiamos de ellos, de postergar la segunda dosis porque tiene mayor eficacia, retrocede en 8 semanas, es decir, en 2 meses entre AstraZeneca o combinación de AstraZeneca con Pfizer, básicamente para lograr una mejor protección con 2 dosis o esquema completo de toda su población. ¿Qué se puede hacer frente a las variantes? Si la gente pregunta cómo me protejo, la respuesta es cualquier tipo de virus, SARS-CoV-2 y cualquier tipo de variante, uno debe utilizar las medidas de autocuidado como la mascarilla facial o el barbijo, la distancia social, la ventilación cruzada de los ambientes, evitar los espacios cerrados y tratar de estar al aire libre, y fundamentalmente adquirir velocidad la campaña de vacunación. Bueno, esta es una gráfica que les marca un poco lo que tenemos en oferta en el mundo, y la traje a colación porque cuando dimos la charla nos centramos sobre todo con las vacunas que teníamos, pero recuerden que ahora ingresó Moderna por una donación en Argentina, va a estar ingresando Pfizer en breve, también se han hecho acuerdos con otras vacunas, como por ejemplo la vacuna de CanSino, que en general las vamos a tener quizá en distintas combinaciones. Solo recordar que la vacuna de AstraZeneca es de adenovirus, igual que la vacuna de Sputnik. Estas son carcasas de vacunas de estructuras adenovirales que permiten en el interior la información genética para sintetizar la espiga o spike. Y en este sentido, ¿por qué la segunda dosis de Sputnik es fundamental? Fíjense que este es material propio del Instituto Gamaleya, donde muestran que la primera inmunización despierta una respuesta de anticuerpos y que necesita también una respuesta de inmunidad celular, y que las segundas dosis de refuerzos o dosis de refuerzos o booster lo que generan es la posibilidad de aumentar los anticuerpos. Ellos en esta gráfica mostraban la vacuna heteróloga que ellos tienen, que es adeno 26, adeno 5, y mostraban cómo con otros componentes, con otras vacunas, no habían tenido la misma protección. Por eso los estudios de combinaciones vacunales que vamos a charlar tienen que lograr la no inferioridad, es decir, que al combinar vacunas o usar esquemas heterólogos, el nivel de anticuerpos se mantenga igual o mayor que el esquema original. Con respecto a la intercambiabilidad, esto surgió por primera vez en España y en Reino Unido, en el caso de España y de Reino Unido, vinculado con un cambio en la recomendación de AstraZeneca, que ellos dejaron de utilizar en adultos jóvenes por el tema de los trombos, y en ese sentido comenzaron una investigación
de un estudio con Vivax que estuvo vinculado con combinar primera dosis de AstraZeneca con Pfizer, primera Pfizer y luego AstraZeneca, Pfizer con Pfizer y AstraZeneca con AstraZeneca. Y en ese sentido, combinar vacunas es una estrategia fundamental que permite una flexibilidad del esquema de vacunación, sobre todo cuando hay limitaciones en los suministros o hay errores o problemas en la producción. Pero no solo con esto, sino que también tenemos en este momento personas que han viajado al exterior y que han recibido Pfizer y que necesitamos saber cómo completarles. Tenemos colegas o personas que han tenido reacciones alérgicas o eventos adversos con alguna de las vacunas, por las cuales contraindicamos la segunda de la misma plataforma, y entonces estas combinaciones vacunales permitirían resolver estas dificultades. Este es el estudio COMCOV, que es el estudio que yo les mencioné, vinculado con las combinaciones de AstraZeneca con Pfizer, y en Argentina, hace 48 horas, el Ministerio de Salud de la Nación, a partir de evidencia intermedia, no completados aún los estudios, lograron que a partir de la información internacional y de los estudios desarrollados en Ciudad de Buenos Aires, se pueda comenzar a un consenso de recomendación de combinaciones vacunales. Así, en este sentido, se habla de que aquellas personas mayores de 18 y sobre todo aquellas personas mayores de 60 y con comorbilidades podrán continuar con el esquema homólogo o podrán optar para completar su esquema de vacunación con un esquema heterólogo a partir de combinar vacunas diferentes para la segunda dosis. Dentro de los esquemas sugeridos en Argentina, con los estudios que hasta ahora se han realizado, se encuentra la propuesta de que aquellas personas que han recibido Sputnik primera dosis componente 1, adeno-26, puedan utilizar como segunda dosis vacuna de AstraZeneca y vacuna de Moderna. En este sentido, lo que se ofrece o lo que se recomienda es un intervalo de 8 semanas, y ambas vacunas han demostrado no inferioridad y no sumar eventos adversos. En el caso de la vacuna de AstraZeneca, si han utilizado una primera vacuna de AstraZeneca, o también llamada Covishield, que es la producción de la India, se puede completar con la propia AstraZeneca o combinar las segundas dosis con vacuna de Moderna. Aquí hay un error, faltó la vacuna de Moderna. Siempre el intervalo de 8 semanas. En el caso de la provincia de Santa Fe, lo que sabemos es que estas combinaciones vacunales van a comenzar a ofrecerse a partir de la semana que viene, con una inscripción voluntaria, que seguramente el Estado y el Ministerio de Salud informará, empezando por aquellos que hace más tiempo que tienen la primera dosis aplicada, empezando con aquellos que son de más riesgo, como son los mayores de 60, para continuar luego desescalando, y la vacuna que va a estar disponible en esta oportunidad va a ser la vacuna Moderna, que es una vacuna de ARN mensajero. Como observación también me pareció interesante que hay mucha suspicacia, mucha duda a veces con respecto a las personas que se vacunan y que luego tienen la infección. Estos son datos de Argentina vinculados con la vacuna Sputnik. Como ustedes ven, hay una marca al día 14 y al día 21, donde ustedes pueden observar que antes de esa fecha, lo cual es lógico, es posible que las personas reciban la primera dosis y que algunos desarrollen la infección. Estos escenarios de vacunarse y desarrollar la infección están vinculados con que la vacuna no logró producir los anticuerpos necesarios y, por otro lado, vinculado con qué nivel de circulación comunitaria tenemos. Estos datos pueden ser diferentes en este momento en el que estamos con curva en baja a un mes atrás, donde estábamos en pleno pico. Cuando estamos en pleno pico, la gente concurre a vacunarse y mucha ha sido contacto estrecho, inadvertido, o tiene una incubación y no sabe. Fíjense, también lo mismo ocurre con la vacuna de AstraZeneca y vacuna de Sinopharm, donde ustedes ven al día 14 cómo se presentan los distintos escenarios. Entonces, ¿es posible infectarse habiendo recibido la vacuna? La respuesta es sí. Más precoz es la infección, cuanto menos días llevo de vacunado, y es incluso posible tener una infección, pero es mucho menos frecuente, cuando ya han pasado más de 14 o 21 días de la vacuna. Esta me parece que es muy interesante porque nos atañe a nosotros como personal de salud. Fíjense que esta hace referencia
el inicio de la vacunación en los trabajadores de salud, son los que más tiempo llevan vacunados y los que más tenemos con esquema completo, y cómo a partir de la relación de trabajadores de salud vacunados cambió la incidencia de infección con respecto a estar vacunados. Y en la vida diaria, si ustedes en este momento se preguntan, teníamos casi un 4% de peso de trabajadores de salud en el 2020, y en este momento, al principio del 2021, teníamos un 2%, y cada vez es menor las personas que corresponden a personal de salud con esquema completo y se infectan. Ahora viene la disyuntiva con respecto a qué hacer con el personal de salud. El mundo se plantea si aquellas personas que han recibido esquema completo y que se encuentran a 8 meses o más de ese esquema completo deberían recibir una tercera. En este sentido no hay un acuerdo. Hay algunos países que ya han comenzado con tercera dosis, como es el caso de Israel y Uruguay. La Organización Mundial de la Salud está planteando que por ahora no es un escenario para recomendar terceras dosis, y seguramente Argentina, a partir de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, se reunirá para definir a quiénes, porque hay un consenso de pensar que no todos necesitan tercera dosis, pero seguramente los altamente expuestos o aquellas personas que tengan debilitados sus sistemas de salud, quizá se les recomiende una tercera dosis con un esquema combinado. Hay una propuesta de que probablemente sea la vacuna de Pfizer. Bueno, solo para recordarles de las vacunas que teníamos en el esquema de propuesta, tenemos las vacunas, como ven ustedes, con distintas plataformas, y esta es la última actualización, que ustedes la pueden tener en el manual del vacunador de la vacuna Moderna, donde tienen un poco las especificaciones con respecto a la conservación de cada una de ellas. Fíjense que sobre todo la vacuna de AstraZeneca y la vacuna Sinopharm se pueden mantener en heladera general, y en el caso de la vacuna Moderna, a pesar de que requiere temperaturas bajas, cuando la pasamos a parte general de la heladera dura 30 días, y la conservación en general de esta vacuna, luego de abierto el vial, es de 12 horas. Todas tienen una dosis de 0,5, y en la población joven también se está utilizando la misma dosificación, y los intervalos varían, recordando que para Sinopharm el intervalo mínimo es 21 días y se recomienda un mes. Para vacuna Sputnik y AstraZeneca está el intervalo de 4 semanas, pero se recomiendan 8 semanas, y en el caso de Moderna se están utilizando un intervalo de 28 días. Bueno, esta me gustó mucho porque es muy difícil hacerle entender a los familiares o a los cuidadores de los chicos qué es una vacuna de ARN mensajero. Entonces esta es una información del Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Atlanta, donde muestra que se obtuvo esa cadena, que ese es el mensajero, y que cuando uno, ese mensajero lo envuelve en una cubierta de lípidos, y que cuando inyecta en el brazo, lo que se libera es esa cadenita que tiene la información para trabajar con el ribosoma en el citoplasma. Fíjense que el núcleo se mantiene separado. Esto está vinculado con aclarar que no hay modificación genética con esta vacuna, y que a partir de la liberación de estas partículas simil-spike, nuestros anticuerpos reaccionan frente a estas partículas que son las proteínas de superficie. En este sentido, en este momento, estamos utilizando vacuna de Moderna. Se las traigo porque no solo la vamos a utilizar para 12 a 17 años, sino que también se va a utilizar para completar los esquemas de adultos mayores. Es importante que son 2 dosis separadas por 28 días. Fíjense que es una vacuna altamente eficaz, que ha mostrado en estudios en adultos, pero también en niños, también la posibilidad de la protección. Es fundamental completar el esquema de 2 dosis. Si se administra más allá de las 28 días, no hay problema porque es el intervalo mínimo. No se recomienda reiniciar ningún esquema, sino que se completan los esquemas, y siempre, en todas las vacunaciones, recomendamos la observación de las personas que se vacunan. Muy interesante o muy importante recordar conceptos generales: ninguna vacuna es 100% efectivo, no es necesario realizar anticuerpos post-vacunación porque no hay un título o un valor posterior, salvo en situaciones de investigación. Las personas vacunadas, aunque estén vacunadas, si se exponen a un caso positivo, deben aislarse, deben controlarse, y todas las personas, independientemente de su estado de vacunación, deben conservar
todas las recomendaciones de autocuidado. En este sentido, teníamos un cambio en Estados Unidos, si ustedes habrán escuchado, por el cual se liberaba el uso de barbijo, pero ellos han vuelto a la recomendación del autocuidado y al uso del barbijo, básicamente vinculado con esta variante Delta más transmisible. Este es el grupo y son las categorías de las niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años que están en este momento priorizados para recibir la vacuna Moderna. En este sentido, no se recomienda ninguna suspensión de medicamentos anticonvulsivantes o terapéuticas que vengan recibiendo. Hay que sí recordarles que es importante que hagan la consulta con su equipo tratante para ver la oportunidad de la vacunación. Y básicamente también importante, en este momento de combinaciones vacunales, insistir sobre aquellos que tuvieron la infección. En este sentido, recuerden que aquellos que tuvieron la infección tienen un nivel de protección diferente a los que no tuvieron. La reinfección es excepcional entre los 3 y 6 meses, pero con esta aparición de la variante Delta, sin duda se recomienda que también las personas que tuvieron la infección se vacunen. Hay un concepto interesante que se llama de inmunidad híbrida, que está vinculada por esa fortaleza que se genera de haber tenido la infección y recibir el esquema de vacunación. En estudios está demostrado que aquellos que tuvieron la infección y se vacunaron, o aquellos que se vacunaron y luego tuvieron la infección, tienen títulos de anticuerpos y respuesta de memoria celular muchísimo más altas que los no vacunados. Con respecto a el aislamiento, esta es una consulta diaria, vuelvo a marcar que el CDC, que es el Centro de Control de Atlanta y Estados Unidos, marca que aquellos que se vacunaron no se aíslen, pero les marqué aquí que Argentina no cambió la recomendación, es decir, que si yo estoy vacunada... Perdón, Andrea. Dayana, por favor, hay que silenciar el micrófono, porque si no los que queremos comprender se nos complica. Les pido, por favor, a todos los asistentes que silencien sus micrófonos. Gracias. Bueno, finalmente entonces les comentaba que Argentina no modificó su recomendación y que aún con esquemas completos expuestos a un caso positivo, se mantiene la recomendación del aislamiento. La única persona que no debería aislarse es aquella que hace menos de 3 meses tuvo la infección. En ese sentido, Argentina acepta que aquellos que tuvieron la infección hace menos de 3 meses no se aíslen frente a una exposición reciente. Bueno, y la gran pregunta es si vamos a llegar o no a la inmunidad de rebaño. Ustedes saben que la inmunidad de rebaño se refiere a la protección indirecta de la población en general, vinculada con mucha gente que esté vacunada y protegida. Sin embargo, esta inmunidad de rebaño depende básicamente del índice de reproducción del virus y depende también de la eficacia de las vacunas. A mí me pareció muy interesante que si nosotros tenemos un virus de Wuhan, que tenía 2.3, necesitábamos un 60% de la población vacunada para tener inmunidad de rebaño. Pero si nuestra contagiosidad se incrementa y si la eficacia de las vacunas bajan, fíjense que si se incrementa la contagiosidad y la vacuna tiene una eficacia del 60%, necesitaríamos tener casi el 100% de la población vacunada para lograr inmunidad de rebaño. Por eso en este momento casi no van a escuchar inmunidad de rebaño, porque nadie tiene claridad, porque la población completa incluye niños pequeños, incluye lactantes, que todavía no hay experiencia para que los podamos vacunar. Por eso se habla en general de barrera epidemiológica o de construir cercos o barreras epidemiológicas que enlentezcan la transmisión, pero este tema de inmunidad de rebaño del 60% entendemos todos que nos quedó muy lejos. Bueno, y clave, me pareció fundamental insistir con las claves en la comunicación en vacunas. Argentina y la provincia de Santa Fe no tienen una historia de antivacunas muy potente. Sin embargo, tenemos una infodemia brutal en las redes sociales, así que es importante escuchar las historias, las experiencias, las percepciones y las creencias, y ustedes en la farmacia son claves en este sentido. También hay que participar comunicando e involucrando para explicar los conceptos que uno tiene, probar estrategias diferentes, y en ese sentido se habla de llevar la vacuna a los centros de salud o a otros puestos de vacunación
para los jóvenes y pensar que la vacuna es un derecho y acompañar en la decisión de las personas. Como conclusiones, todavía nos falta mucho tiempo para lograr que todos estemos vacunados. Las máscaras han venido para quedarse y queremos todos que, sobre todo en el invierno y en momentos de alta circulación de los virus, tendremos que seguir utilizándola. Es posible que las personas aún vacunadas adquieran la infección, porque el objetivo de la vacunación es lograr disminuir la gravedad de los cuadros, y a lo largo de la pandemia no debemos olvidar que cualquier síntoma respiratorio que la gente presente es fundamental que se aísle, que consulte a tiempo, que se estudie para lograr hacer el rastreo de sus contactos y el aislamiento y frenar el nivel de contagio. Bueno, aquí dejamos para poder tener espacio para preguntas. No puede haber tanto. Perfecto. ¿Quieren hacer una consulta? Lo pueden hacer a través del chat, que está habilitado. Y bueno, una de las consultas que me habían hecho previamente a la charla Andrea es, ya le respondiste bastante. Me preguntaron qué es el pasaporte sanitario, si sabés en qué grado de avance está, si el Estado Nacional es que lo quiere imponer. ¿Hay alguna información al respecto? En principio yo les doy mi opinión personal o qué ocurre con respecto al tema del pasaporte sanitario. Algunos países de Europa, básicamente Francia, han impuesto esta necesidad de instar a la vacunación y a exigir el carnet de vacunación para ingresos a distintos espacios. Hoy escuchaba a la mañana que Estados Unidos también lo está planteando con algunas empresas como Google, con CNN, que tienen que tener el esquema de vacunación, si no, no conservan los puestos laborales, o sea, un grado muy extremo. Me parece que esto está vinculado con estas poblaciones antivacunas, y en comprender que si uno no logra instar a que la gente se vacune, las dificultades, incluso la inversión que el Estado tiene que seguir haciendo en la pandemia es muy fuerte. En la opinión personal en Argentina, a mí me parece que ahora estamos muy lejos para pensar en un pasaporte, porque necesitamos primero garantizarles las vacunas a la gente. Yo estoy convencida que la gente todavía no se ha podido vacunar, muchas no han podido completar el esquema, otras no han podido ingresar a inscribirse en la plataforma, otras tienen dudas y necesitan una explicación para vacunarse, y me parece que primero uno debe aumentar toda la oferta, y lo que yo siempre digo es acercar las vacunas a la gente, ya sea en distintos puestos. En mi opinión personal, hay un error en no haber habilitado más lugares de vacunación. Me parece que con las vacunas entre 2 y 8, la posibilidad de vacunar en farmacias, la posibilidad de vacunar en espacios privados, la posibilidad de vacunar en puestos, como lo han hecho otros países, es posible, y creo que esta posibilidad del pasaporte estará vinculado con poder ordenar y poder, garantizar que toda la gente, cuenta con la vacuna y exigir este requerimiento. Pero tanto en Rosario, que inicialmente el intendente lo había planteado, las últimas expresiones están vinculadas con esperar. Sé que, por ejemplo, Jujuy ha planteado una estrategia muy fuerte vinculada con este pasaporte. Desde el punto de vista de la ley de vacunación, con vacunas obligatorias, hay algunos ítems que favorecen la posibilidad de la exigencia de este carnet de vacunas, pero me parece que vuelvo a decir que el desafío del Estado es en garantizar una fluida llegada de vacunas, porque la gente necesita poder estar completo y vacunado, y luego revisar cuáles son los grupos que no se quieren vacunar, los por qué y las causas, y finalmente luego pensar en una exigencia de la vacuna. Perfecto, bueno, vamos a leer algunas consultas. La combinación de vacunas da 8 semanas de intervalo. ¿Qué pasa con los que ya superamos las 12 semanas y aún no nos dieron la segunda dosis? Bueno, en vacunología existen los intervalos mínimos, es decir, yo necesito conservar un intervalo de tiempo entre primera y segunda que no puedo aplicar antes porque el sistema inmunológico no los va a considerar como 2 dosis. Pero no existen en ninguna vacuna
los intervalos máximos. De hecho, ustedes que manejan vacuna antitetánica, saben que una persona se puede haber puesto una antitetánica este año, tenía que venir al mes y no vino, y viene el año que viene, y uno le coloca la segunda dosis de antitetánica sin empezar de nuevo. Porque aunque el intervalo haya sido largo, las vacunas no requieren reinicio de esquemas. Sí es verdad, y en esto yo insisto, en que hay que dar una respuesta a aquellas personas que se comprometió el Estado en garantizarles la segunda dosis. Por eso me parece que esta solución frente a una crisis en la llegada del segundo componente de vacunas Sputnik es importante, y me parece muy interesante revisar que la alternativa que se está ofreciendo con Moderna es una alternativa superadora, es decir, no estamos o no se está ofreciendo una segunda vacuna que tenga una eficacia menor que la vacuna Sputnik. De hecho, la vacuna de Moderna y la vacuna de AstraZeneca tienen una eficacia superior o igual en algunos puntos, depende de la bibliografía que leamos, con Sputnik. O sea que estamos haciendo una combinación vacunal con una vacuna de distinta plataforma, con una vacuna muy eficaz y una vacuna de última generación. Así que mi consejo es que aquellos que tengan un esquema de vacunación y que han pasado las 8 semanas, aprovechen esta instancia de inscripción para acceder a la vacuna Moderna. Perfecto. Otra consulta. Dice, ¿habrá segunda dosis de Moderna para chicos hasta 17 años? ¿O hay que pensar en combinar vacunas para este grupo etario? No. Yo participé de las reuniones de la Comisión Nacional de Inmunizaciones y una de las condiciones que pusimos con la vacuna Moderna es que el Estado reserve primera y segunda dosis para este grupo. Es decir, la vacuna Moderna se estima que existen alrededor de 900.000 niños, niñas y adolescentes con problemas serios de salud, y por lo tanto el Estado va a reservar 1.800.000, casi 2 millones de dosis, para poder tener los esquemas de primera y segunda dosis y ir monitoreando. Estos niños, niñas y adolescentes se van a vacunar con un esquema homólogo, Moderna, y el resto de las dosis, de los 3,5 millones que fueron donadas, se van a utilizar para combinaciones vacunales. Pero estos niños, niñas van a ir con el esquema homólogo. Perfecto, perfecto. ¿Alguna otra consulta que quieran hacer? Otra dosis de otra. Ahí, bueno, hoy tuvimos el problema de los micrófonos abiertos, pero bueno. Bueno, ahí leo yo una, con respecto a los ingresos a Europa. Bueno, mirá, primero contarles que para ingresar, digamos que las vacunas, la única vacuna que se encuentra sujeta al Reglamento Sanitario Internacional y que los países pueden exigirla, era la vacuna de fiebre amarilla. En el caso de estas vacunas, tenemos distintas situaciones. Hay distintas agencias regulatorias internacionales, la FDA, que es la de Estados Unidos, la EMA, que es la europea, el ANMAT, que es la de Argentina, y lo que tenemos son productos farmacéuticos o vacunas, todos están en fase 3, pero que han sido precalificados por OMS y algunos no. OMS ha precalificado vacuna de Pfizer, vacuna de Moderna, vacuna de AstraZeneca, vacuna de Johnson & Johnson y vacuna Sinopharm. O sea que China cumplió en presentar todos los papeles a OMS y también OMS ha precalificado a Sinopharm. En el caso de la vacuna del Instituto Gamaleya Sputnik, todavía no está precalificada por OMS y las agencias reguladoras europeas no aceptan la vacuna Sputnik como un esquema válido de vacunación. Y algunos países, por ejemplo Alemania, Francia, no aceptan la vacuna Sinopharm. Sí lo aceptan otros países, por ejemplo como España o algunas regiones de Italia. Entonces, en principio, yo lo que creo es que el mundo de a poco va a ir regularizando las aceptaciones de vacunas, porque no es culpa del ciudadano qué vacuna le tocó, sino que en un mundo en donde todos los países tratan de conseguir vacunas, deberían estar aceptadas la mayoría de las vacunas. Así que en este sentido es importante que uno averigüe si aceptan o no estas vacunas, y en ese sentido muchas de las personas seguramente utilizarán combinaciones vacunales. Hay algunos que tienen primera Sputnik, que seguramente cuando lleguen a Europa tienen que hacer el aislamiento a cargo de ellos, con PCR a cargo de ellos, y luego completar su esquema de vacunación con Pfizer o AstraZeneca-Pfizer. Les quedarán en general 3 dosis, si es que los organismos regulatorios no
no han tenido esta posibilidad de solucionar este problema que no es de la gente, sino de las agencias regulatorias. Bien, perfecto. ¿Tienen que inscribirse nuevamente las personas para recibir la segunda dosis? Bueno, en principio no sabemos, porque esto queda a cargo del Ministerio de Salud de la provincia. Hay, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires comenzó hoy a inscribir, tengo una hermana en Buenos Aires, mayor de 60, que se inscribió ya con una aceptación de combinación vacunal. San Luis, por ejemplo, tiene un formulario con un mail que uno se inscribe para ser llamado, pero en principio la provincia de Santa Fe no sé cuál va a ser el mecanismo, que va a comenzar y seguramente lo van a anunciar la semana que viene. Perfecto. Efectos adversos, trombosis, ¿cuáles son las vacunas para combinar? Bueno, es lo que charlábamos hace un ratito. Bien. Bien. Sí, interesante como esto, para contar el tema de las trombosis. Ustedes saben que este es un fenómeno infrecuente que se evidenció con vacuna de AstraZeneca, pero que también hay reportes con vacuna Sputnik y también hay reportes con vacuna de Johnson & Johnson. Impresionaría que pudiera estar vinculado con el mecanismo de vacunas vectoriales. Es algo muy infrecuente, que genera anticuerpos antiplaquetarios y también antiheparina. Muy importante desde las farmacias que no hay evidencia de que la aspirina o aspirineta pueda prevenir este fenómeno, porque es bastante habitual que se inste a que la gente tome aspirina o aspirineta antes de vacunarse. También, como se encuentran mujeres jóvenes, algunas personas en cadenas de redes recomiendan suspender los anticonceptivos. No hay indicación de suspensión de los anticonceptivos ni de los antihipertensivos, y esto me parece que también es clave. Y básicamente hay un riesgo un poco mayor con personas jóvenes femeninas, pero todavía no hay un perfil de este evento adverso que ocurre, pero interesante que en el caso de tener combinaciones vacunales, si alguien tuvo algún evento con vacuna de AstraZeneca, poder combinarlas con vacunas de ARN mensajero para completar los esquemas es una opción importante. Clarísimo, perfecto. Bueno, ¿los niños sin enfermedades previas también serán vacunados con Moderna? No, en mi opinión personal, primero creo que es muy importante que también difundamos que este esfuerzo de vacunar con Moderna está destinado a niños de muy alto riesgo, porque ha habido inconvenientes en los registros, se han registrado niños sanos o niños con alergia. Las categorías son categorías muy duras, estamos hablando de pacientes con problemas serios de salud, y ese grupo destinatario inicial es el que va a acceder a vacuna Moderna. Con respecto a los niños sanos entre 12 y 17 años, niñas, niños y adolescentes de 12 a 17, creo que van a estar todavía un poco más lentos en la vacunación, porque el objetivo fundamental de Argentina tiene que ser completar el esquema de todos los de 18 en adelante, con y sin comorbilidades, con 2 dosis, vacunar con 2 dosis a los de 12 a 17 con vacuna Moderna, y luego desescalar hacia niños sanos entre 12 y 17. Digo esto porque en general los niños sanos y niñas sanas de 12 a 17 no tienen riesgo de complicaciones severas, sino que los internados o lo que han en Argentina y en el mundo siempre han tenido situaciones de comorbilidad. En el 85% de los internados y fallecidos en Argentina había comorbilidad, y en esto el sobrepeso, que a veces está naturalizado en la familia, y la obesidad cobran un rol muy importante. Sin duda, si ingresa vacuna de Pfizer y habiendo completado los esquemas de 2 dosis para los mayores de 18 y para los niños, niñas y adolescentes entre 12 y 17, cabe la posibilidad de que cuando ingrese vacuna de Pfizer, algunos de estos posibilidades de vacunar niños sanos se puedan considerar. Bien, perfecto. Pacientes oncológicos, creo que ahora dieron indicación de vacunar, ya antes no lo recomendaban, ¿no es así? Eso es. Mira, en principio con pacientes oncológicos lo que uno sabe es que no hay evidencia, ¿sí? Sin embargo, uno sabe que el paciente oncológico solamente tendría contraindicación de vacunarse si está neutropénico o está en un momento, digamos, de ingresar rápidamente a un trasplante. No hay evidencia. Si uno pudiera programar, lo vacunaría 2 semanas antes de iniciar la quimioterapia o en momentos de remisión, pero ahí también tiene que valorar con el equipo tratante el riesgo del paciente, si el paciente ha tenido previamente o no COVID,
y cuál es la situación epidemiológica de circulación. En principio, las recomendaciones, hay una apertura a los pacientes oncohematológicos, a los pacientes reumatológicos, a los pacientes en lista de espera de trasplantes, independientemente de la edad de 12 para arriba, para poder vacunarlos. Y si uno puede programar, es una cosa, pero si no lo puede programar, se valora que el riesgo de tener complicaciones por la enfermedad en un paciente inmunocomprometido puede ser mayor, así que están habilitados para vacunarse. Perfecto. Después un colega, bueno, acá el tema, digamos, de los efectos secundarios de las personas que fueron vacunadas, se hace a través del ESAVI, que es, digamos, Exacto. Es la planilla es muy importante para completar. Exacto. Es muy importante que todos comprendamos que nos encontramos todavía en fase 3, es decir, que todavía hay que finalizar los estudios. Valentina Pérez, por favor. Valentina Pérez. Gracias. Es muy importante que todos convengamos que estamos en fase 3, así que cada uno de nosotros es responsable de acompañar la evidencia. Entonces, los profesionales de la salud podemos y debemos reportar ESAVI a partir de los que tienen clave de SICAP por clave de SICAP, y si no, en la página de Gobierno de Santa Fe hay un link para reportar ESAVI. Los ESAVI que uno tiene que reportar sí o sí son los graves, es decir, hospitalización, internación, muerte, anafilaxia, reacciones severas, pero en general, en este monitoreo se trabajó en la provincia de Santa Fe, y eso en mi agradecimiento al equipo de farmacovigilancia con la farmacéutica Laura Bugna. Se ha hecho farmacovigilancia pasiva por el reporte de los profesionales, pero también activa, llamando telefónicamente a personas para ver cómo les ha ido con las vacunas. Hay una información periódica a través del boletín de farmacovigilancia que se emite, donde se pueden ver los reportes de la provincia de Santa Fe. Hay informes, también estamos en el informe número 13 nacional, donde también se analizan los reportes de ESAVIs que han ocurrido por vacuna, por grupos de edad, y también con respecto a la clasificación de leves, moderados y graves. Y también, en este sentido, la provincia de Santa Fe está embarcada en un análisis de la seguridad de las vacunas en embarazadas, trabajando también con especialistas para ver qué pasa con las embarazadas que reciben vacunas, a la luz de que hay poca evidencia en el mundo, y también se trabajó con un equipo de pediatras y generalistas para el tema del seguimiento de los pacientes especiales entre 12 y 17 años, para también tener informe de reporte. Recuerden que en este grupo particular de niños, niñas y adolescentes entre 12 y 17 está descrito la posibilidad de miocarditis o pericarditis con vacunas de ARN mensajero, como son la vacuna de Moderna y la vacuna de Pfizer. Esto ocurre con más frecuencia luego de la segunda dosis, dentro de los primeros 5 días, y en general el 95% de los cuadros han sido leves, sin gravedad. Hay algunos fallecidos, pero es un evento infrecuente, pero hay que tenerlo en cuenta frente a la posibilidad de la consulta con sintomatología cardíaca. Perfecto. Una última consulta es, bueno, para el caso de personas con medicación para artritis, con primera dosis de Sputnik, ¿conviene anotarse para la segunda dosis en otra plataforma? Sí, las personas inmunocomprometidas que están en tratamiento con artritis, con distintas calidades, digamos, de enfermedad reumatológica, mi consejo es anotarse a una combinación vacunal en este contexto y con la amenaza de la variante Delta, que se va a instalar como circulación comunitaria, y uno sabe que una vez instalada, uno tiene aproximadamente 4 a 6 semanas para que los casos empiecen a crecer. Me parece que la gente especial, ya sea especial por edad o especial por una condición de riesgo o especial por exposición, como es el personal de salud, haya completado su esquema de 2 dosis, los pone en una categoría diferente. Cuando ustedes analizan los casos de Reino Unido o los casos de Estados Unidos, el impacto de la variante Delta está en los no vacunados o los que tienen una única dosis. Así que me parece que el mundo nos está mostrando que tener 2 dosis es mejor que no tener ninguna dosis, y por supuesto que tener una. Así que en este sentido yo le recomendaría que se anote para aplicarse Moderna, que es una vacuna que también se utiliza en otros países como Estados Unidos y Europa, para vacunar también pacientes oncohematológicos y inmunocomprometidos. Genial, perfecto. Buenísimo. Bueno, ¿alguna otra consulta? Si no, bueno, le agradecemos muchísimo a Andrea, que siempre está predispuesta para dar este tipo de charlas, y bueno, siempre nos enseña un montón, y es
digamos, la voz autorizada para mantenerlos a tono de todo lo que va pasando. Así que, no, bueno. yo agradecerles a ustedes porque especialmente ustedes, los farmacéuticos y farmacéuticas, siempre tienen inquietudes y siempre piden estos Zoom que no los piden otras profesiones, incluso enfermería y médicos. Así que agradecerles a los colegios que siempre buscan estos espacios para que ustedes tengan información. En principio, yo les recomiendo que les voy a mandar el material y les vamos a mandar materiales aparte. Ahí hay una consulta que les quiero decir que es mi posicionamiento. Yo he propuesto básicamente, y algunas localidades como Villa Constitución han generado un documento para la descentralización de las vacunas. A la altura en la que estamos y a la velocidad que necesitamos, es indispensable que las vacunas vayan a los barrios, que las vacunas vayan a lugares donde la gente quizá no tiene colectivos para ir a lugares centrales, y porque hay ahora mucha multiplicidad de situaciones. Hay un grupo de personas que reciben Sinopharm con 1 mes, otro grupo recibe Astra con 2 meses, otro grupo recibe Moderna y es entre 12 y 17, y otro grupo va a tener que tener combinaciones vacunales. Si nosotros no abrimos el juego a más puestos, a mejores lugares, a participación de muchas más personas, vamos a estar lentos en la vacunación y vamos a cometer errores programáticos, porque digo, es muy difícil y lleva mucho tiempo. Yo hoy a la mañana pasé a saludar a mis amigos del Vilela. En el Hospital Vilela se están vacunando los adolescentes hacen crisis vasovagales y se desmayan, así que cada vacunación de un adolescente es compleja, porque los chicos tienen angustia, porque no es tan fácil de vacunar, y eso enlentece mucho el ritmo de vacunación. Así que me parece que hay que pensar estrategias creativas, centralizar la vacunación y hacer incluso vacunación casa por casa. Sé que el grupo ha ido también a vacunar a la isla de personas que no habían podido cruzar, sí. Así que me parece que de eso se trata, de poder trabajar con todas las posibilidades, y en ese sentido ustedes, como farmacéuticos y farmacéuticas, tienen que ayudarnos en el convencimiento, la explicación, el escuchar qué le pasa a la gente, en elevar propuestas para que también podamos lograr que todo el mundo tenga el mismo nivel de oportunidades para vacunarse. Exacto, bueno, sumo a lo que vos decís, al principio, digamos, del esquema de vacunación, la institución, el colegio ofreció, digamos, la red de farmacia para que podamos vacunar. En su momento era solamente Sputnik, no estábamos tecnológicamente preparados para conservar esas vacunas, pero hoy sí, así que hay determinadas variantes de vacunas que podemos tener, y bueno, y estamos capacitados como para tenerlo, y podemos hacer, digamos, un pool de farmacias que se quieran sumar. Así que vamos a tomar esa inquietud tuya y seguramente la vamos a trabajar con el gobierno provincial. Porque, digamos, las grandes ciudades es una situación, pero hay lugares mucho más pequeños donde la farmacia tiene un rol fundamental como actor de salud en muchas localidades. Hay un vínculo especial de la gente con el farmacéutico o farmacéutica. Vienen ya con la historia de vacunarse con PAMI por vacuna antigripal o neumocóxica. Claro. Entonces, me parece que no aprovechar estas posibilidades. Y digo, ¿cuál sería el error? ¿A quién vas a vacunar si ya podés vacunar de 18 para adelante a todos? O sea, ahora ya no habría vacunas VIP ni problemas de estar vacunando a gente que no corresponde. Si todos los mayores de 18 se tienen que vacunar, así que en principio el liberar la vacunación me parece que es el desafío que la gestión se tiene que dar, por supuesto con controles, por supuesto con recursos capacitados, por supuesto con los registros. Digo, nadie está diciendo vacunar sin registrar o vacunar sin capacitarse. Me parece que es lo que debemos poder lograr, porque lograr el acceso de la gente, ¿no? Seguro, sí, tenemos el colegio puede centralizar toda la documentación para subir a SICAP. Exacto. Como hemos hecho en